cordial bienvenida a todas las salas conectadas a través del sistema de videoconferencia, así como a los que nos acompañan a través de las transmisiones en vivo por streaming y por la plataforma de CUDI. Agradecer también a todos los ponentes por su participación en este segundo día virtual del primer ciclo de conferencias de la comunidad de matemáticas, y recordando los dos objetivos que tiene, que son: el primero, promover la investigación y aplicaciones actuales desarrolladas por las instituciones de educación media superior y la segunda es promover la formación de una red de matemáticas educativas formada por las instituciones miembros de CUDI. En esta ocasión vamos a hablar del tema de tecnología y desarrollo de conocimiento, por lo que cedo la palabra al doctor René Luna para que nos dé inicio a esta videoconferencia, que sé que será muy fructífera para todos ustedes y que tengan un excelente día. Adelante, René. Ok, muchas gracias, Eli. Entonces, bueno, pues vamos a dar comienzo con esto. Si alcanzan a ver el plan de trabajo, el programa que tenemos ahí en la página del CUDI, la primera presentación es de la doctora Marta García. Entonces, pues bueno, los dejo con la doctora Marta García. Gracias, buenos días a todos. Pues la presentación que quiero compartir con ustedes tiene como título el uso del e-learning y material interactivo como apoyo para el aprendizaje de funciones vectoriales. No hay problema con el sonido. ¿Sí nos escuchan bien? Los escuchamos y los vemos bien, Marta. Muy bien. Bueno, entonces, sí, daré inicio. Bueno, esta charla que quiero compartir con ustedes tiene como contexto pues el vertiginoso cambio que hemos tenido a raíz de la introducción de las tecnologías de la información y comunicación, y que ha llegado hasta las aulas desde hace varias décadas, y esto nos ha servido para reflexionar en el apoyo que nos pueden brindar para la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes. Como docentes, esto puede favorecer nuestros procesos de aprendizaje y de enseñanza, pero también nos enfrenta a nuevos retos, y en relación con estos retos es con lo que yo quiero orientar esta charla. Bueno, sabemos que la escuela tiene como núcleo estructural, como un eje, pues el sistema que se conforma en el salón de clases. Es ahí donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero también estos procesos están, digamos, fundamentados en los planes y programas de estudio que como docentes tenemos que cubrir. Cada uno de estos elementos, visto de manera aislada, puede estar dispuesto a realizar modificaciones a raíz de todo el contexto nacional e internacional y de las necesidades que en el ámbito educativo han surgido recientemente. Sin embargo, hay autores que señalan y fundamentan estos señalamientos, que la estructura vista como un todo puede no estar tan dispuesta a realizar estas modificaciones. De manera aislada, sí, como docentes podemos tener interés, podemos tener la intención y llevar a cabo acciones orientadas a estos cambios, pero quedamos restringidos cuando nos consideramos como un elemento dentro de una estructura total, que es la institución educativa en la que laboramos. Bueno, entonces, para poder analizar nuestro papel como docentes es necesario, es importante, hacer una reflexión como profesores relacionada con las aportaciones, las ventajas, las desventajas que las tecnologías de información y comunicación pueden proporcionarnos, pueden brindarnos en nuestros procesos educativos. Pasamos al siguiente slide. Y aquí planteamos que estas ideas
forman parte de un proyecto de investigación que se desarrolla en el Instituto Politécnico Nacional con apoyo de la institución, en particular de la escuela donde yo laboro, que es la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, plantel Zacatenco, y que tiene como una de sus preguntas de investigación, conocer los elementos que se deben tomar en cuenta para el diseño, el desarrollo y la implementación de los contenidos educativos para los cursos de matemáticas a distancia. Pasamos al siguiente slide. ¿Sí lo ven? Bueno, entonces, como referentes teóricos, podemos mencionar que consideramos la educación a distancia como una estrategia educativa. No podemos ver la presentación, solamente vemos una pantalla en blanco. No sé si tengas que darle a avanzar. Ahí está, gracias. Sí, me regreso, esta es la siguiente. Estamos en esta. Ah, no, la pregunta. Y esta sería... Lo podemos poner con el... Me voy a salir tantito para poder verificar el slide y estar en sincronía, por favor. Quiero... Esta es la que quiero. Pero porque no se ve. ¿Te digas? Se salta una. Bueno, esta pantalla, no sé, por alguna razón no se ve, aunque sí aparece dentro de las diapositivas, pero entonces yo se las leo textual, por favor, porque por alguna razón no aparece. Después de la pregunta de investigación, viene la definición de lo que considero en esta investigación educación a distancia. Solo es esta diapositiva la que no se ve, así que, bueno, no sé por qué, pero yo la leo. La educación a distancia se considera una estrategia educativa basada en la aplicación de tecnología para el aprendizaje, donde no hay limitación de tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nuevos roles para los alumnos y los profesores, nuevas dificultades y nuevos enfoques metodológicos. Es lo que, bueno, tengo en ese slide. Paso al siguiente, que creo que ya no tiene problema. ¿Este sí lo ven? ¿Sí? Sí, aquí sí, en este ya no hay problema. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces ya... en el anterior por alguna razón no se veía, pero bueno, era nada más solo la definición de curso de una educación a distancia. Bueno, entonces los contenidos educativos que se van a implementar en un curso a distancia utilizan recursos tecnológicos. Entonces, la información, ahí vamos a hacer uso de todo lo que nos proporciona la tecnología y puede ser utilizado por el profesor para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dentro de esto, pues tenemos textos, sonidos, imágenes. También está bastante documentado que el diseñar estos contenidos educativos no es una tarea fácil. La dificultad radica en que los contenidos no tienen que ser simplemente una transcripción en un procesador de textos para poder subirlos a un sitio web o a una plataforma educativa. Deben ofrecer un plus, deben ofrecer algo más, y dentro de los elementos que se considera que pueden utilizarse, no de manera exhaustiva, pero son algunos de ellos que tienen relevancia, podemos encontrar la interactividad mediante simulaciones, mediante animaciones o actividades interactivas que puedan favorecer el aprendizaje de los estudiantes y que conecten los aprendizajes previos que tienen los estudiantes con el tema, los conceptos que pretendemos que desarrollen y aprendan. En estos cursos a distancia, la intervención del docente no es directa como en el salón de clases, como estamos acostumbrados. Es parte de los nuevos roles que nosotros como docentes vamos a jugar cuando estamos inmersos en la producción de contenidos educativos para cursos a distancia. Tenemos que considerar que estos recursos tecnológicos deben favorecer
la comunicación entre el profesor y el estudiante. De ahí la importancia de poder utilizar, cuando así sea posible, sea factible, por los recursos con que cuenten los docentes en cada institución, pues las simulaciones o las animaciones. Si dentro de estas categorías podemos encontrar materiales que ya se encuentran de libre distribución y que uno puede utilizar, pero hay ocasiones en que el profesor requiere de animaciones o simulaciones muy específicas que vayan orientadas a propósitos específicos relacionados con la disciplina y el tema que se pretende enseñar. Paso al siguiente slide, que otra vez ya me saltó otro. algo hace, a ver, después de este, ahí es, ese, perfecto, ahora sí, es el siguiente. Entonces, el docente, para poder hacer uso de estos recursos tecnológicos, debe poner en juego nuevas habilidades, nuevas competencias, y debe realizar una planificación previa de los temas del programa, mucho más cuidadosa que la que realizamos de manera cotidiana cuando impartimos cursos de manera presencial, cursos tradicionales. Entonces, en esta planificación y en este proceso de producción de los materiales para cursos a distancia, han aparecido nuevos agentes, nuevas personas, nuevos profesionales que intervienen en este proceso. Dentro de estos profesionales podemos encontrar aquellos que se dedican a elaborar los contenidos de la disciplina, los que producen los materiales, los que guían el aprendizaje y los tutores, que son los que interactúan con los estudiantes en el momento de implementar los cursos. Bueno, aquí me parece que es muy importante establecer una reflexión, invitar a una reflexión que tiene que ver cuáles de estos roles y otros más que podamos identificar son los que debe cubrir un profesor. Entonces, podemos encontrar en diferentes reportes de investigación que varían estos roles dependiendo de los recursos y las limitaciones con que cuenten las instituciones educativas. En el caso que yo estoy compartiendo con ustedes, como profesores, estamos incluidos en todos los roles que aparecen en el slide. Es decir, como profesores hemos conformado un equipo para poder desarrollar los contenidos propios de la disciplina antes de ser digitalizados, antes de planear y de diseñar si va a haber una simulación, una animación o el uso de software donde ya se pueden hacer ejercicios interactivos. Antes de ese proceso, como profesores vamos a trabajar en los contenidos, en los temas, en la forma de presentar estos contenidos. También estamos inmersos en la producción de materiales, que ya tiene que ver con el proceso de hacer el diseño de animaciones o simulaciones, donde sí estamos requiriendo el trabajo de profesionales que sepan programación, a lo mejor Flash, a lo mejor Java o algún otro lenguaje de programación, y los que se dedican digamos, capturar y a elaborar, dado en un material específico, los contenidos educativos con algún software de uso libre. También estamos al frente del proceso de aprendizaje de los estudiantes, monitoreando cuál es su avance y cuáles son las dificultades que presentan, para que esto sirva como una retroalimentación que nos permita conocer qué tanto podemos avanzar, qué tan favorables son los materiales que hemos diseñado. Paso al siguiente slide. Aquí vamos a hablar justamente de lo que estamos haciendo como grupo de profesores, conformado por el grupo de profesores que elaboramos en esta institución de educación superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional, y que decidimos enfocarnos a un curso de cálculo vectorial. Entonces, conformamos el equipo de trabajo y el trabajo lo diseñamos, lo planteamos en 4 etapas.
La primera etapa que tiene que ver con el diseño, la segunda con la producción de materiales, la tercera con la aplicación de ese diseño y de los materiales que fueron elaborados y la última etapa de evaluación. Bueno, en este momento yo me voy a dedicar el tiempo restante a compartir con ustedes lo que tiene que ver con la primera y la segunda etapa, que son la etapa de diseño y la de producción de los materiales. Paso al siguiente slide. Bueno, aquí, en el momento de conformar el grupo de trabajo, estamos hablando de un grupo de profesores que nos encontramos dentro de una misma academia, que elegimos un tema específico dentro de los planes y programas de estudio que son impartidos por nuestra academia, y en este caso es la asignatura de cálculo vectorial, y de manera específica hablamos del aprendizaje de las funciones vectoriales. Dentro de nuestras sesiones de trabajo, lo primero que nos planteamos fue la posibilidad de trabajar nuestros materiales. Pues hay diferentes recursos tecnológicos que nos lo permitían así. Elegimos utilizar la plataforma institucional, que es la plataforma Moodle, y también las actividades que se iban a diseñar iban a ser elaboradas en Flash y en software libre, que en este caso elegimos uno específico, que es compatible con la plataforma institucional y que nos permitía pensar en que las evaluaciones y la implementación de las actividades no debería tener problema en cuanto al aspecto tecnológico. Pasamos al siguiente slide. Bueno, entonces establecimos nuestro trabajo considerando que en los materiales que íbamos a diseñar íbamos a tocar conceptos. No todos los conceptos, porque desde un principio establecimos que no iba a ser un curso completo a distancia, sino materiales de apoyo para un curso que se imparte de manera tradicional, de manera presencial. Esto porque en el momento de estar desarrollando los contenidos, surgieron limitaciones de tipo, incluso de tiempo, limitaciones que tenían que ver con el mismo programa establecido y que había que respetar. Entonces, como una primera aproximación a la producción de estos materiales, decidimos que fuera un material de apoyo. ¿Qué temas se iban a elegir de todos los que venían en la primera unidad, que corresponde a las funciones vectoriales? Ahí hicimos uso de nuestra experiencia como docentes impartiendo esta asignatura, porque tenemos bien identificados temas específicos que sabemos que son los que representan mayor dificultad para los estudiantes. Entonces, una vez elegidos estos temas, nos dedicamos a analizar resultados de los exámenes que tenemos. Muy bien, entonces estaba compartiendo con ustedes estas ideas que tienen que ver con el trabajo que fuimos desarrollando, que ya no tengo el slide en que me quedé, pero elegimos el tema de funciones vectoriales y todos los conceptos, las actividades, los ejemplos y los ejercicios estuvieron orientados con las dificultades que nosotros ya teníamos detectadas a partir del análisis de los exámenes que nosotros tenemos en nuestro archivo. Entonces se hizo el análisis de estos exámenes y en los conceptos en los que tienen mayor dificultad los estudiantes, son los que retomamos para poder producir estos materiales de apoyo. Entonces, orientamos nuestro trabajo al desarrollo, a desarrollar estos conceptos a través de actividades, lo que nosotros ya denominamos actividades, ejemplos y ejercicios adicionales. Esos fueron los elementos que iban a aparecer ya en los materiales que estuvieran terminados. Bueno, todas las actividades fueron diseñadas para que los estudiantes, como los referentes teóricos ya en la producción de los materiales, para que los estudiantes trabajaran con representaciones simultáneas, lo que desde nuestro punto de vista iba a favorecer el aprendizaje y la profundización de los conceptos. Entonces,
En el siguiente slide, esto ya les comentaba para no detener por las interrupciones, que habíamos utilizado la plataforma institucional y software de uso libre. Entonces paso al siguiente slide. Y aquí tenemos una imagen del campus virtual de la ESIME Zacatenco. En la parte inferior del lado izquierdo aparece el curso, los materiales que nosotros elaboramos para el curso de cálculo vectorial. Bueno, en un siguiente slide tenemos también en la parte central inferior lo que se refiere al aprendizaje de las funciones vectoriales. Esto ya tiene que ver con la producción. Aquí tenemos la parte que tiene que ver con los conceptos, donde íbamos reforzando los conceptos, pero todo se desarrolló a partir de una situación contextual. Esta situación fue programada en Flash y la presento en el siguiente slide. Los estudiantes pueden interactuar con esta simulación, donde en la parte superior podemos ver una barra de color negro y los estudiantes tienen la posibilidad de modificar dos parámetros, uno que tiene que ver con la rapidez y otro que tiene que ver con el ángulo. Cada vez que hacen una modificación pueden obtener la trayectoria que describe el balón, y en otra pantalla pues, se desaparece todo el contexto que da ese fenómeno de estudio, y nos quedamos únicamente con la curva que va a ser el objeto de análisis y va a ser lo que nos va a llevar a establecer las definiciones que son relevantes en este tema de funciones vectoriales. Bueno, aquí solamente muestro una pantalla estática porque lo interesante sería poder verla desde el campus virtual, pero allí va a haber más problema por las claves y el acceso, pero bueno, esto es lo que podemos encontrar en la plataforma. Los estudiantes ingresan y pueden hacer diferentes exploraciones, diferentes intentos, y observan que una vez que realizan diferentes intentos van a tener distintas curvas y pueden hacer el análisis de cada una con la orientación que les da lo que nosotros escribimos y las instrucciones que establecimos en la plataforma. Bueno, aquí les muestro, como había una parte de texto, observamos que los estudiantes, si no se les solicita de manera muy explícita que lean y se les pone una especie de control de lectura, pues pasaban de alto toda la parte conceptual y entonces solamente trabajaban con las simulaciones e intentaban hacer los ejercicios prácticamente por ensayo y error. Entonces se utilizaron recursos de la plataforma, exprofesos, para poder tener un mayor control de cuál es la interacción del estudiante con los contenidos que están en la plataforma. En la parte que se encuentra de color gris, que está del lado izquierdo, es donde tenemos ubicados lo que les comentaba al principio, la parte conceptual, que es la que estoy marcando con el mouse, más abajo los ejemplos y posteriormente los ejercicios, en cada uno de los temas que corresponden a la primera unidad del programa de cálculo vectorial. Entonces, les paso un siguiente slide donde estos son ejercicios interactivos, donde ellos pueden proponer su solución y después verificar si su solución fue correcta o incorrecta. Viene una parte de contexto, luego el ejercicio interactivo, la reflexión que se le solicita al estudiante, la verificación de que haya realizado el proceso en el orden en el que fue diseñado para permitir que avance en la exploración de este material. Para el diseño de esto, les comentaba que se utilizó un software compatible con la plataforma Moodle. No es el único, pero es uno que sabíamos que no iba a tener problemas para la evaluación a través de la plataforma. En esta parte, lo que muestro es un ejemplo que fueron de los que se proporcionó. Aquí me pareció muy interesante y muy relevante presentarlo por la siguiente razón. Nosotros diseñamos los ejercicios, buscamos en los libros cuáles eran los que planteaban,
pero en el momento de hacer la discusión y la solución de los que íbamos a seleccionar como ejercicios y como ejemplos, es ahí donde es importante la labor del docente, porque a la hora de desarrollarlos, el desarrollo propio del ejercicio es lo que nos permite decidir si puede orientar a una reflexión interesante del estudiante o si el ejercicio lo puede resolver sin mayor problema, incluso hasta considerándolo trivial, y en esas categorías podíamos identificar cuáles ejercicios iban a quedar realmente como ejercicios, como ejemplos, como problemas, a partir del razonamiento que el ejercicio demandaba del estudiante. Cuando discutimos, es relevante para mí mencionarles que la misma discusión entre los pares académicos nos llevó a decidir que un ejercicio que pueden plantear como trivial en un libro, lo podemos convertir realmente en una actividad interesante de reflexión para el estudiante. Y entonces eso permite enriquecer lo que en el libro, lo que en el material impreso puede no tener esa posibilidad, ¿no? Cuando se le deja una lista al estudiante sin mayor exploración por parte del profesor. Bueno, entonces, estas ideas a grandes rasgos son las que quiero compartir con ustedes. Y bueno, nosotros lo que podemos concluir, lo que hemos podido observar hasta el momento, en este momento nos encontramos en la parte de implementación ya de los contenidos. Estamos filmando las clases que se dan de manera presencial y estamos también recabando toda la información a través de la plataforma, el trabajo de los estudiantes en la plataforma, para proceder al análisis de todos los datos. Bueno, entonces, lo que podemos concluir en cuanto al diseño de los materiales realizado por los profesores es que es importante y fue relevante y muy enriquecedora la reflexión en cuanto a los procesos de construcción del conocimiento para poder decidir cuál era la orientación que iban a tener los materiales que íbamos a implementar y a diseñar para poder subir a la plataforma. Ese intercambio de información, de conocimientos, de experiencias de los profesores es lo que permite que se traduzcan en estrategias de enseñanza y de aprendizaje que quedan implícitas en los materiales y que una vez que los materiales suben a la plataforma, pues solamente en estos foros de discusión, de reflexión, se pueden hacer explícitos. Bueno, se puede conformar, es necesario conformar estas comunidades de académicos para la producción de cualquier material. Consideramos que tenga esta orientación, porque como mencionaba yo en alguno de los slides, el rol que va a jugar el profesor ahora en el desarrollo de estos contenidos, pues va a depender de los recursos, y solamente conformando este grupo de académicos es como se puede avanzar en la producción de estos contenidos. Y bueno, es necesario también reflexionar en lo importante que es y actualizarse en los recursos tecnológicos que proporcionan. Por ejemplo, ahorita nosotros utilizamos Moodle, pero ya hay otras plataformas que seguro tienen otros recursos, pero ahí es donde también quedamos limitados por las políticas incluso de las instituciones educativas en las que elaboramos. Bueno, por mi parte sería todo, doctor. Sí. Y muchas gracias por su atención, Durango, y todas las que no alcanzamos a ver, pero que con las que compartimos esta información. Ok, entonces, bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. No sé si aquí no alcanzamos a ver prácticamente más que a CUDI, entonces no tengo idea qué es lo que está pasando por allá, quién más está conectado, pero cualquier pregunta, bueno, pues pueden hacerlo una vez, o si no, en caso de que más tarde quieran realizarlo, tienen por ahí los datos de la doctora Marta. De Durango, ¿sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Bueno, planteo
más bien es una duda, Marta. Sí. La parte de la exploración de los recursos que ustedes trabajaron, cuando los subieron a la plataforma, ¿se dejó a los estudiantes solos, o sea, sin orientación en ese momento? Ya en la implementación, Alice. Mira, en la implementación se está trabajando en dos etapas. Una parte, como les comentaba, es que está desarrollado como material. Entonces los estudiantes tienen sesiones presenciales programadas como un curso tradicional. Pero a los estudiantes se les solicitó que se inscribieran en la plataforma y entonces, digamos que hay dos profesores, un profesor que es el que imparte las clases de manera presencial, que son las que están siendo grabadas, clase por clase, todo lo que tenga, todo el tiempo que dure el desarrollo de la primera unidad, que es la que tenemos en la plataforma, están siendo grabadas las clases, pero otro profesor es el que está interactuando con ellos en la plataforma, no es el mismo. Entonces, este profesor que interactúa en la plataforma está todas las instrucciones, digamos, el proceso por inicia, qué es lo que va a hacer primero, cuándo tiene que entrar a la actividad interactiva, en qué momento responde las preguntas, cuándo se le solicita un ejercicio, cuándo tiene que revisar un ejemplo, cuándo se le solicita un ejercicio. Cada vez que ellos tienen que entregar los ejercicios escritos. También hay un foro donde ellos pueden estar en contacto con la persona que está al tanto como tutor en la plataforma y un espacio para chat donde ellos van a poder preguntar conteste la pregunta Alice o pueda explicar algo más. Sí, me quedó ya claro cómo fue esa parte. Muchas gracias. Sí. César Cristóbal de Quintana Roo. Hola, Marta. Dos preguntas. Al inicio, cuando caracterizabas educación a distancia, mencionaste algo que no importaba algo así como el tiempo y la edad. No sé yo creo que realmente, tu experiencia que lo estás señalando, cuando hablas del chat y de los tiempos de respuesta y todo eso, creo que tiene que estar circunscrito a estudiantes que tienen cierto nivel de edad para poder atender estos cursos, ¿no? Sí. Me refería, a lo mejor si no fui específica, César, tienes razón, me refería a que no era el tiempo en tiempo real, o sea, los materiales los pueden desde cualquier internet, porque ellos solicitan la inscripción a la plataforma, se les autoriza la inscripción y en tiempo extra clase es en el que ellos plataforma y trabajan. Si no fui precisa, no es en un tiempo ilimitado, ¿no? Sino en tiempo real, porque los recursos de la institución donde laboro por la población que atendemos no son suficientes para que pudiéramos trabajar con ellos en un laboratorio, por ejemplo. No hay espacios destinados al laboratorio de matemáticas. Entonces, tienen que ser desde una computadora con conexión a internet en horario extra clase. Sí, de hecho el horario es un poco flexible para el estudiante, pero también muy rígido para los profesores, en el sentido de que si bien el sistema tendría que retroalimentar en ese momento, ¿no? Y ahí lo van a ver en las experiencias, ¿no? Este es un punto que algunas instituciones han estado haciendo uso para promoverse, ¿no? O sea, sin ir a la escuela ahora puedes llevar los cursos rápidamente, ¿no? Como si eso pasara. Pero bueno. En eso, no sé, te comento algo más. Justo coincidimos, puedo decirlo así, el grupo de profesores que estamos trabajando con lo que tú dices. Justo esa
como para nosotros imposibilidad de plantear un curso completo, fue lo que nos orilló a decidir que fueran materiales de apoyo y no un curso. Justo pensando, y sin hablar más en eso que tú comentas, no coincidimos en que plantear un curso, ahí ya es donde nosotros no, en este momento no estamos como convencidos de que se pueda realizar, ¿no?, de esa manera. Y en ese sentido va la otra pregunta, porque de hecho en una de las diapositivas dice que la planificación debe ser más cuidadosa que en los cursos tradicionales. Sí. ¿Por qué? En cuanto a qué nos referimos, por ejemplo, para poder identificar cuáles son los conceptos que consideramos que tenemos que incluir en los contenidos. No son todos los que vienen en el programa en la primera unidad. Uno de ellos. Nosotros, es ahí donde, por ejemplo, entraba nuestra experiencia. Ya en nuestra experiencia veíamos que un elemento que ellos se les dificulta mucho es identificar cuál es el papel que juega el parámetro cuando están trabajando con una representación gráfica, por ejemplo. Entonces, a eso le dimos más énfasis, pero son aspectos que retomamos de este análisis de los exámenes y de nuestra propia experiencia como profesores de la asignatura, los que nos decidimos utilizar para ver qué contenidos, qué conceptos, qué actividad, qué ejemplos. No tratamos de ser exhaustivos, seguramente hay mucho otro material que no está incluido dentro de los que nosotros subimos a la plataforma, pero consideramos que esto es central. Esto tienen que trabajarlo y conocerlo para poder ir construyendo los conceptos necesarios del curso. Entonces, no sé si eso responde, a eso nos referimos. ¿Qué ejemplos? ¿Cuáles ejercicios? ¿Qué conceptos? A eso es a lo que me refiero con esta planificación, porque no se podía, como en un curso tradicional, pensar en todos los temas y en la riqueza que tiene el lenguaje verbal, ¿no? Ahí teníamos que reducirlo al lenguaje escrito, que no fuera demasiado texto. Entonces, ¿qué es lo que íbamos a poner ahí? A eso me refiero. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que las preguntas que acabas de plantear son exactamente las mismas que nos tendríamos que plantear cuando elaboramos el plan de actividades para un curso tradicional? O sea, ¿qué conceptos, qué actividades? Todo eso es lo que queremos que aprenda el estudiante. Y en ese sentido creo que el nivel de preguntas que tendríamos que responder y de acciones que tendríamos que hacer son exactamente las mismas. Quizá lo único que cambian son los escenarios en los cuales el estudiante va a realizar ciertas actividades y el profesor va a realizar actividades, ¿no? Pero no tendríamos, digamos, una propuesta de instrucción diferente más que en escenarios, ¿no? Yo creo que sí hay diferencia, pero, o sea, pienso que sí hay diferencia. Sí entiendo lo que dices, entiendo que la reflexión se tiene que hacer, pero sí creo que aquí hay limitaciones ya, digamos, a lo mejor hasta de espacio. Un programa, por ejemplo, nosotros lo tenemos que cubrir y tenemos que buscar las estrategias también para no salirnos de ese programa o no dejarlo corto. Justo por eso, los materiales que se plantean no cubren todo el programa. A lo mejor es una cuestión de lenguaje, no lo sé, pero no considero pues que sea exactamente lo mismo cuando estás planteando la producción de materiales. Te digo, tal vez sea, no sé si no logro explicarlo, encontrar las palabras, pero es en ese sentido. No son todos los temas y ahí ya hay digamos, un corte, ¿cómo lo puedo decir? Una abstracción de parte de los profesores. No sé cómo explicar esta idea, pero en ese sentido lo digo. Pero lo reflexiono más y seguro sería un tema interesante y lo reflexiono y yo te mando por ahí un correo para, ya que lo tenga como más de una forma más concreta, que te pueda transmitir mi idea.
¿vale? No, claro, claro que sí, creo que es una bonita experiencia. Un saludo para todos ustedes. Gracias, César. Ok, bueno, dado el tiempo que tenemos, si hay alguna otra duda, los invito a que se contacten con la doctora Marta. Y bueno, vamos a continuar con el programa que tenemos ya por ahí en la página del CUDI. Entonces, nuestra siguiente presentación, bueno, tenemos un problema, esta sala no la conocemos y entonces necesitamos poner la otra presentación. Nos salimos tantito. Necesitamos primero entrar a la computadora para poder buscarla, elegirla, levantarla, etcétera, etcétera. Permítame tantito. Por favor. Sí. Ok. Ok, vamos a continuar entonces. La siguiente expositora es la doctora Fabiola Campo, ella es de la Escuela Superior de Cómputo, de acá del Politécnico. Bueno, esta plática es una de las más interesantes que se me hicieron cuando yo platiqué con la doctora. Realmente es un punto de vista que en las presentaciones que hemos tenido digamos que las videoconferencias de matemáticas educativas nunca se había mostrado. La doctora está trabajando en el área pura de educación. Entonces, bueno, ya les platicará ya con más detalle en este momento qué es lo que nos va a mostrar. Entonces nos quedamos con la doctora Fabiola Campo. Muchas gracias, gracias por invitarme. El tema que voy a tratar el día de hoy con ustedes es sobre la caracterización de los estilos y enfoques de aprendizaje de los estudiantes de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional. Como índice de la presentación, vamos a tener el objetivo, el marco teórico un poco, el método, el estudio realizado, los resultados y las conclusiones. Como objetivo nos planteamos de esta investigación, vamos a presentar las características de los estilos de aprendizaje del modelo de Richard Felder y los enfoques de aprendizaje del modelo de John Biggs de los estudiantes de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cuáles son las preguntas de investigación? De manera general, nosotros queremos saber cuáles son los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas y también cuáles son aquellos estilos de aprendizaje que favorecen el enfoque profundo y otra pregunta más que vamos a presentar el día de hoy, ¿cuáles son los enfoques de aprendizaje que predominan en los estudiantes de ingeniería, tanto en los hombres como en las mujeres? El modelo de estilos de aprendizaje que vamos a presentar, que trabajamos en este estudio, fue el modelo de Richard Felder. El modelo de Richard Felder nos maneja 4 dimensiones, en donde cada dimensión tiene 2 estilos, en donde entendamos que en este caso no son variables categóricas, sino que son variables continuas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos el estilo sensitivo, intuitivo, y dentro de este continuo nosotros nos ubicamos en alguna parte y basándonos en algunas tareas que pueden ser muy diversas, nosotros favorecemos en general un estilo de aprendizaje, pero no quiere decir que no tengamos el otro. Vamos a hablar sobre los aspectos. Cuando hacemos una investigación de estilos de aprendizaje es importante que nosotros determinemos exactamente a qué parte del sujeto nosotros nos estamos refiriendo. En el modelo de estilos de aprendizaje de Richard Felder, nosotros hablamos de las formas de procesamiento de la información y de las formas de percepción de la información. En este caso nosotros vemos
en estas dimensiones que ustedes tienen en la pantalla es que las formas, el estilo de aprendizaje visual verbal y la forma de aprendizaje activo reflexivo, nosotros nos enfocamos a estos estilos que favorecen la forma de percepción de la información de los estudiantes, y la forma de procesamiento se enfocaría a los estilos sensitivo, intuitivo y secuencial global. De manera general, esas son los 8 estilos de aprendizaje clasificados en 4 dimensiones de estilos de aprendizaje. Eso es en cuanto, de manera general, a lo que son los estilos de aprendizaje de Richard Felder. Cuando nosotros hablamos de lo que es un enfoque de aprendizaje, en este caso el modelo de John Biggs, nosotros vamos a retomar que el modelo de John Biggs se fundamenta en el modelo 3P, que se conoce como presagio, proceso, producto. En este caso nosotros hablamos como presagio, que son aquellos conocimientos previos, aquellas capacidades, las motivaciones principalmente que tienen los estudiantes antes de abordar su propio proceso de aprendizaje. Como nosotros vemos aquí en la columna presagio, nos damos cuenta que se relaciona mucho con la forma en que el estudiante percibe el proceso de aprendizaje, que es precisamente uno de los aspectos que vamos a presentar en esta investigación. Y después el proceso, que se relaciona con las estrategias que los estudiantes aplican, que se presenta durante el proceso de aprendizaje y pueden ser adecuadas o inadecuadas. Cuando hablamos de estrategias adecuadas es cuando el estudiante realmente realiza un compromiso con su propio aprendizaje. Entonces tiene una motivación intrínseca en donde él se hace responsable, entonces se investiga y busca las formas adecuadas para poder aprender. Y cuando hablamos de un aprendizaje, de unas estrategias inadecuadas, estamos hablando de un enfoque superficial en donde el estudiante espera que los profesores hagan las clases divertidas, las clases amenas, porque si no él se aburre. Y entonces espera que la motivación y responsabiliza mucho de lo que él tiene que hacer en el profesor. Entonces aquí estamos hablando de que el alumno en realidad no se está comprometiendo con su propio proceso de aprendizaje. Estos aspectos, lo que es el presagio y el proceso, de alguna forma determinan el resultado del aprendizaje. Entonces, de manera general, vamos a decir que el modelo de John Biggs, que se fundamenta en 3P, ahí toma sus inicios, entonces vamos a decir que se fundamenta en las estrategias y las motivaciones que tiene el estudiante. Esos son los aspectos que nosotros vamos a considerar. Los enfoques de aprendizaje que reflejan entonces e implican al estudiante, la tarea que se va a realizar y el contexto en que se desarrolla. Este modelo de John Biggs, como se comentó, parte del modelo 3P, y bueno, en esta investigación yo utilicé un cuestionario, dos cuestionarios para valorar el enfoque de aprendizaje. El cuestionario reducido, que ahí lo tienen, es el RSPQ-2F, que es proceso al estudio de 2 factores, el cual consta de 20 preguntas valoradas en una escala Likert, en donde la primera es nunca y hasta siempre la número 5, y para valorar los estilos de aprendizaje es el ILS de Richard Felder, el cual consta de 44 preguntas, en donde se valoran 4 dimensiones, que es activo reflexivo, sensitivo intuitivo, visual verbal y secuencial global, como lo había explicado. Y este cuestionario, la estructura es que son un extremo de la dimensión que comentamos. Muy bien. ¿Cuál es la motivación para realizar este tipo de estudio? Los aspectos deseables que nosotros esperaríamos en un estudiante de ingeniería es que en realidad de nivel superior, de manera general, es que propiamente se relacionara con el material, que no responsabilizara de manera total y absoluta a que el profesor haga una clase divertida para que él esté motivado para estudiar. Entonces, el
profundo hacia el aprendizaje, que se conocieran como estudiante, que supieran cuáles son sus fortalezas, cómo son sus capacidades metacognitivas. Y entonces la investigación que se plantea en este estudio fue precisamente cuáles son estos estilos de aprendizaje del modelo de Richard Feldman que correlacionan de manera positiva con un enfoque profundo. Esa fue la pregunta que nos planteamos al inicio. Y también la otra pregunta es cómo son los enfoques entre los hombres y las mujeres. Bien, el método que se trató en esta investigación fue el método cuantitativo por encuesta con corte transversal, descriptivo y correlacional. Se contó con la participación de 1.793 estudiantes, 463 mujeres y 1.330 hombres. La edad mínima fue de 17 años, la máxima 34 en los hombres, la máxima 30 en las mujeres. La edad promedio de 20-24 años en total y bueno, 21-17 en los hombres y 20-42 es una descripción de manera general de la muestra. ¿Cómo se llevó a cabo la captura de los datos? Se desarrolló un sistema de información vía web que se almacenó en un sistema gestor de base de datos y después se migró a la base de datos Excel y posteriormente al paquete estadístico SPSS, análisis estadístico de los mismos. ¿Cuáles son los resultados? Debido a que los instrumentos aplicados en esta investigación no son, digamos, no son creados en español, no son creados en México. Perdón. El RSPQ2F es un instrumento creado y ILS es un instrumento creado en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros hacemos una aplicación, ciertamente la encuesta es un método ágil, es un método relativamente rápido y sencillo, en el que quizá no se pueda invertir demasiado tiempo para recabar información, pero este tiene su contrapeso sobre nosotros, es que queremos medir. En realidad nosotros estamos, ¿qué tan confiable es la información que estamos recabando? Esto nos abre a nosotros la parte, la naturaleza de los métodos de las investigaciones cuantitativas, y es preciso que nosotros tenemos que analizar la validez y la confiabilidad del instrumento. Entendiéndose por la confiabilidad al grado en que la aplicación repetida del mismo instrumento produce los resultados iguales, y entendiéndose de manera general por validez la precisión, el grado con el cual nosotros estamos midiendo lo que nosotros decimos que medimos. En este caso solamente les voy a presentar de manera general el análisis de validez y la confiabilidad del RSPQ2F, en donde existen varias formas de recabar de conocer la confiabilidad. En este caso, debido a que el instrumento se aplica en un solo momento, se utiliza el alfa de Cronbach, en donde todo el instrumento tiene una confiabilidad cuyos valores van de 0 a 1 y todo el instrumento presenta una confiabilidad de 7.735, entonces de 0.811, en donde nosotros vemos que estos datos son aceptables por Felder y Spullin, en donde establecen que como se mide una variable psicométrica, nosotros estamos viendo que arriba de 0.5, bueno, en realidad no hay un consenso aceptado sobre el coeficiente que resulta adecuado, pero estos coeficientes resultan aceptables. Posteriormente vemos que vamos a hacer un análisis para conocer exactamente si estamos midiendo lo que decimos que medimos, que en este caso nosotros decimos que medimos el enfoque de aprendizaje. Entonces hacemos un análisis con componentes principales limitado a 2 componentes para ver si se formaban el factor de enfoque profundo y el factor de enfoque profundo y superficial, perdón. Y nosotros hacemos pruebas de felicidad de Bartlett y bueno, se tiene un KMO, el cual el KMO nos habla de un coeficiente de correlación, y la prueba de Bartlett nos habla sobre
parte de la hipótesis de que la matriz de correlaciones de las variables es una matriz identidad. Y en este caso los coeficientes nos dicen que el método factorial es adecuado. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que en realidad sí están juntándose variables que comparten, que tienen algo en común. Es lo que nos está diciendo estos métodos. Entonces, en primera instancia, una vez realizado esto, de haber descrito la muestra que se presenta, empezamos nosotros a determinar, a analizar un poco cuáles son, cómo voy a medir, cómo voy yo a responder mis preguntas de investigación, cómo voy a saber cuáles son los enfoques que lo relacionan con el enfoque profundo. Entonces tengo que aplicar otras técnicas estadísticas y por el tamaño de la muestra que nosotros tenemos, aplicamos una prueba de Kolmogorov para ver cómo es la distribución de la muestra y nos damos cuenta que no presenta normalidad. ¿Esto qué significa? Esto me permite a mí seleccionar en una instancia, aunque no es la única razón por la que se hace, seleccionar cuál es la técnica estadística que voy a aplicar, si es paramétrica o no paramétrica. Bien, en realidad esa sería la justificación. En los resultados que tengo, aquí vaya Facebook, ¿qué le pasó a la gráfica? No se ve. Bueno, en la gráfica que no se ve, otra vez, bueno, en la gráfica que no se ve, nosotros, bueno, ahorita voy a describir lo de los enfoques de aprendizaje, en donde nosotros tenemos, ¿dónde está? Otra vez lo mismo. Esa brinca, sí, esa es lo que no se mueve. Bueno, vamos a hablar sobre, ahorita voy a describir cómo se comportó la muestra en los enfoques de aprendizaje. Vamos a ver, como comentaba al principio, que partiendo del modelo de 3P, los enfoques de aprendizaje nos hablan de las motivaciones que tienen los estudiantes al abordar un proceso de aprendizaje, o sea, que cómo se relaciona, cuáles son los motivos que tiene y las estrategias, más bien cómo se relaciona con el proceso de aprendizaje de manera general. Nosotros aquí tenemos la descripción. Decimos que cuando el alumno tiene motivaciones superficiales, el propósito principal es, digamos que lo que lo motiva es el miedo a reprobar. Entonces, como estrategia, él va a hacer lo mínimo necesario para poder acreditar la materia. Él hace una reproducción sin comprensión de los temas, lo aplica como estrategia. Entonces memoriza ciertos métodos, pero en realidad no comprende a fondo lo que se está trabajando. Y nosotros cuando hablamos de uno es aquel alumno que en realidad se compromete de manera positiva con su aprendizaje, o sea, él es consciente que lo que él aprenda depende mucho de la actitud y las formas que él haya, o sea, él realmente quiere aprender, está interesado en aprender. Y como estrategias, pues una estrategia es cuando nosotros vemos que leen mucho, que los alumnos relacionan lo que están aprendiendo con otras materias, entonces estamos realmente viendo aquellos alumnos que se muestran interesados. Bien, ahora sí, esta gráfica que no se vio, se las voy a describir. Cuando se analiza mediante una prueba de tendencia, una prueba de distribución, nos damos cuenta que el 76%, o sea, 1.363 estudiantes, mostraron que ellos tienen un enfoque profundo, o sea, ellos tienen un interés intrínseco. ¿De dónde sale esta descripción? De las respuestas que ellos dieron. De las respuestas que ellos dieron a los cuestionamientos que se le plantearon. Ellos se relacionan de manera significativa con las tareas que realizan, enfrentan con seriedad las actividades que desarrollan y una de las que comentan ellos es que relacionan lo que están aprendiendo, saben, para que se les facilite el aprendizaje y bueno, con esto logran sus objetivos de manera general. El 18.9% de la población participante, que representó 339 estudiantes, manifestaron superficial, el cual es visto como un interés
Ellos en algunos casos les molestan las tareas, eso manifestaron, y las ven como obstáculos, pero las hacen para vencer el fracaso, para que no quieren reprobar, obviamente, y ellos no desean invertir el menor tiempo posible, y muchas veces adoptan un aprendizaje memorístico, reproducen nada más lo que se les da, pero ellos no tienen una comprensión muy profunda, y no buscan formas alternas o novedosas. Es decir, en muchos casos estudian solo será cuestionado. ¿Qué quiere decir también aquí en una de parte de las respuestas? Que ellos esperan que los profesores hagan las clases interesantes para que ellos realmente se pongan a estudiar. Bueno, esa es otra. Vamos a hablar aquí un poco sobre el 5.1% de la población, 91 estudiantes, que llamó no clasificados. Criterio para llamarles no clasificados es porque ellos no tenían un enfoque definido, ni eran profundos ni eran superficiales. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, a nivel de cada pregunta, de cómo se habían comportado las preguntas en este tipo de población de estos estudiantes, que es un porcentaje que es bajo. Ellos, fíjense que me doy cuenta que en realidad sí están motivados, o sea que muchas veces el hecho de que los alumnos anden y aparentemente no estén motivados, en realidad sí están motivados según las respuestas que ellos dieron, pero hay una cuestión muy importante: ellos no saben y no conocen cuáles son las estrategias adecuadas para enfrentar sus procesos de aprendizaje. Ajá. Bueno, entonces, esta es el 5.1. Vamos a hablar sobre los estilos de aprendizaje. ¿Cuáles fueron los resultados en cuanto a los estilos de aprendizaje del modelo de Richard Felder? En el modelo de Richard Felder, un análisis de distribución, como nosotros lo vemos en la pantalla, en la dimensión activo, reflexivo, sensitivo, intuitivo y secuencial global, nosotros vemos que los alumnos tienen una intensidad ligera, aunque son más activos que reflexivos, más sensitivos que intuitivos y más secuenciales que globales. Nosotros vemos que no alcanza categorías de fuerte, nosotros vemos que alcanza categorías de ligero, seguido de moderado, y solamente en el visual verbal tenemos una intensidad moderada seguida de ligera. ¿Qué nos dice edades? Nos está hablando de manera general que los estudiantes tienen estilos de aprendizaje equilibrados. De manera general, estamos viendo que hay un equilibrio en sus estilos de aprendizaje. Ahora sí, vámonos a la siguiente. Ahora sí vemos la pregunta que nos planteamos: ¿cuál es la relación entre estilos de aprendizaje y el enfoque profundo? Específicamente, ¿por qué el enfoque profundo? Porque es lo que deseamos en un estudiante. En esta parte analizamos solamente los estudiantes que tienen un enfoque profundo para ver cómo se relacionan con los estilos de aprendizaje. Hacemos un análisis correlacional. En este caso, la Rhodes, de nosotros encontramos los coeficientes de correlación que ustedes ven en pantalla con los niveles de significancia que se ven ahí, y nos damos cuenta que todos son menores a 0.10, lo cual según Kerlinger y Lee no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque esta asociación es muy débil y no está, no se toman en cuenta, y seguramente debe haber otras variables latentes, que quiere decir que están presentes pero que no las medimos en este estudio y que realmente pudieran estar relacionadas con ellas. Las relaciones no hay. ¿Qué podemos decir con estos resultados y después de aplicar la Rhodes-Spearman? Que en realidad no hay una correlación muy fuerte entre los estilos de aprendizaje que favorecen un enfoque profundo. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de cómo es los enfoques de aprendizaje que adoptan tanto los hombres como las mujeres. ¿Cómo es? Bueno, en el enfoque profundo, después de aplicar una prueba de Undeman-Whitney, nosotros vemos que no existió una diferencia estadísticamente significativa en el enfoque profundo, pero sí
en el enfoque superficial. ¿Qué quiere decir? Que un análisis, otra vez a nivel de distribución, muestra que los hombres tienen una inclinación más definida a adoptar un enfoque profundo. Pero este enfoque, un enfoque superficial, recordemos que el enfoque estaba basado en las motivaciones y estrategias. ¿Qué nos habla entonces de las motivaciones? Las motivaciones en los hombres sí fueron más marcadas, es decir, tienen una motivación extrínseca. Aquí es lo que yo les comentaba, que eso fue lo que manifestaron, que ellos esperan que los profesores hagan una clase a su juicio interesante para que ellos se pongan a trabajar. Ajá, y que muchas veces ellos realizan el esfuerzo mínimo y que, bueno, si saben lo que les será cuestionado o más o menos lo único que vendrá en el examen, eso es exactamente lo único que ellos estudian. En cuanto a las estrategias, las diferencias en esta análisis de tendencia central no fueron muy diferentes, pero sí dijeron que en las estrategias muchas veces memorizan y otra vez reproducen, pero no, en realidad no tienen una comprensión. Recordemos que una de las motivaciones de este enfoque es el miedo al fracaso. Ellos no quieren reprobar, entonces prefieren memorizar aunque no comprendan. ¿Qué concluimos en este estudio? Vamos a hablar de 5 aspectos. Número 1, vamos a hablar que tienen estilos de aprendizaje equilibrados. ¿Qué quiere decir? ¿O qué ventaja tiene que un estudiante tenga un estilo de aprendizaje equilibrado? Bueno, que le permite adaptarse de manera, pues sin mucho problema, a la forma en que se le presenta el material de estudio. Como segundo aspecto, nosotros vamos a ver, como otra conclusión, que ellos perciben el aprendizaje realmente como el compromiso que ellos deben asumir, que tienen una motivación intrínseca y un compromiso real cuando realizan sus actividades académicas. Aquí vemos que no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre los estilos y el enfoque profundo, lo cual abre la posibilidad de que nosotros incorporemos otro tipo de variables de estudio. En realidad, es una de las limitantes de las investigaciones transversales. Las recabamos en un momento y solamente lo que alcanzamos a recabar y sobre eso realizamos la investigación. Veamos sobre el tema de validez y confiabilidad del RCPQF. 2F es que nosotros lo aplicamos en una muestra de 1,793 estudiantes mexicanos. Entonces, para hacer, hice el análisis de correlación, como les había comentado, el análisis factorial confirmatorio a 2 factores, y en realidad sí se agrupan lo que es el enfoque profundo y el enfoque superficial, el enfoque profundo y el enfoque superficial. Entonces podríamos comentar que tenemos un instrumento que tiene una consistencia interna muy adecuada. Este instrumento, que se tradujo al español, que estaba en inglés inicialmente. Y bueno, tenemos como última algo para reflexionar aquí es: ¿qué pasa con los estudiantes no clasificados? Como lo comentábamos, aunque fue un porcentaje muy pequeño, pero mostraron tener motivaciones al estudio. En realidad ellos sí están motivados, pero carecen de las estrategias adecuadas. ¿Qué quiere decir? No saben, no se conocen como estudiante, no conocen sus capacidades metacognitivas. Y como sugerencia, bueno, en estos aspectos, pues es que los estudiantes a veces, como en este caso, en este estudio específicamente, los muchachos más que motivación necesitan estrategias para abordar de manera adecuada sus actividades de aprendizaje. Y por mi parte les agradezco su atención. Muchas gracias. Bueno, mientras entiendo cómo funciona esto, si es que lo logro hacer funcionar, si tienen alguna pregunta o comentario, tenemos, digamos que unos 5 minutos para 2 o 3 preguntas. Bueno, ¿alguien desea? O también les recuerdo que
Cualquier duda también pueden tener los datos de la doctora Ocampo ahí en la página o en el programa que tenemos ahí en CUDI. De Durango. Doctora, de alguna manera me interesó el tema desde hace algún tiempo, porque vi algunos resultados de una investigación en la Universidad de San Luis Potosí. Entonces, de manera más concreta y con más tiempo, le enviaría un correo para ver si nos puede orientar en la aplicación de la encuesta para hacerlo aquí en la Escuela de Matemáticas, la Facultad de Ciencias Exactas, y tal vez en el Tecnológico buscaría la forma de que se pudiera aplicar y después comparar resultados con los que usted encontró. Sí, estaba muy bien. ¿Algún otro comentario o alguna otra pregunta? Sí, César Cristóbal de acá de Quintana Roo. Con los resultados de esta investigación, ¿qué vendría después? ¿Qué haría después? ¿Qué vendría después? Bueno, la parte que nosotros encontramos, este es uno de los, considero yo que este es un referente. Es un referente teórico, en donde nosotros podemos tomarlo, como lo estoy mencionando, como un referente, por decir, para la creación de material didáctico. ¿Qué quiere decir? Para este tipo de estudios es importante porque nos permite conocer cuáles son los estilos de aprendizaje que predominan en los estudiantes y cuál es la percepción que ellos tienen para abordar un proceso de aprendizaje, lo cual es un referente teórico sustentado en un análisis estadístico, como ustedes lo vieron. Entonces es un referente que puede ser tomado en cuenta para futuras investigaciones en la población de estudiantes de México, porque luego tenemos estudios que se realizan en otros países y encontramos encontramos resultados diversos. Este estudio es, digamos, un referente teórico. Yo lo veo como de esa manera, que puede ser tomado para otras investigaciones, para el diseño de material didáctico, por ejemplo. Pero señalaste por ahí algo respecto al tiempo, ¿no? De la muestra, del tipo de muestra, y señalaste que, bueno, desgraciadamente estas muestras pues, pueden cambiar y proporcionarte otra información al respecto. ¿Qué pasa con los antecedentes? ¿Qué pasa con los antecedentes de los estudiantes que conformaron la muestra, ¿no? Definitivamente pueden cambiar, pero sí, los resultados que se encontraron en este estudio no son muy diferentes a los encontrados por este Felder, que es el creador del instrumento, en donde en realidad él menciona que los estudiantes de ingeniería tienden a ser más activos que reflexivos y son más visuales que verbales y son más secuenciales que globales. No son muy diferentes a los que se han encontrado en otros países. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿No? Bueno, yo tengo una pequeña pregunta nada más. ¿Existe algún resultado que se haya visto entre el grado de aprobación y alguna correlación con alguno de los parámetros que encontraron? Existe el grado de porcentaje de estudiantes aprobados en forma general. ¿Está correlacionado con alguno de los parámetros que tienen o que descubrieron? No se recabó esa variable. Sí, porque es mucho después, ¿no? No se recabó esa variable y esa variable, si pudiera quizá en un estudio que se realizara, sería interesante correlacionarla o hacer el análisis, pero con los enfoques de aprendizaje, que quiere decir que si podríamos plantear como hipótesis si los estudiantes que tienen un enfoque profundo en realidad son los que obtienen una calificación más alta. Podría ser otro estudio de investigación. La correlación entre las
entre las variables estadísticas que se están encontrando, Ajá. ¿son las más usadas, las más adecuadas o por qué justamente se ¿Una encuentran? prueba en específico Ajá. o cómo? Sí, porque variables estadísticas, distribuciones centrales, Ah, ya, tenemos ya, de ya, ya, varios ya, ya, tipos, ¿no? ya. Por ejemplo, en este caso vamos a hablar de una. Vamos a hablar de la prueba, fíjate bien, René. Cuando hablamos nosotros, aquí podemos, por las pruebas que mencioné, por ejemplo, el Rode-Spearman, ¿a esa te refieres? Sí. O la Udeman-Whitney. Sí, sí. Nosotros vemos que el Rode-Spearman, para hacer un análisis correlacional, quizá algunos de ustedes puedan decir, bueno, ¿y por qué no aplicó un coeficiente de correlación de Pearson? Porque el análisis correlacional en la Rode-Spearman, nosotros nos encontramos en este estudio que es una prueba, no cumple con la condición de normalidad. En realidad, la normalidad de una muestra nos orienta sobre el tipo de técnicas que nosotros podemos aplicar. La Rode-Spearman sería el equivalente no paramétrico del coeficiente de correlación de Pearson, digamos que es un criterio que se toma en cuenta. Igual, la Udeman-Whitney es una prueba que también no es estricta como la T-Student. Quizá algunos de ustedes digan, ¿por qué no aplicó la T-Student para analizar el grado de relación de variables? No se aplicó porque la T-Student es estricta en cuanto a su aplicación. La T-Student nos pide que la muestra se distribuya de manera normal, y en este caso no. La Udeman-Whitney es más flexible en ese sentido, entonces puede ser aplicable independientemente del tipo de distribución que se tenga. Sería Ok. así. Ok, bueno, yo imagino que hay más preguntas del público, tanto como mías, entonces pues vamos a dejarlas para contactarnos con la doctora Campo. Afortunadamente yo la tengo aquí muy cerca, entonces podré cuestionarla más rápidamente. Pero bueno, entonces vamos a continuar con el programa que tenemos. Entonces tenemos a la doctora Alicia López y a, no sé si llamarlo estudiante de posgrado, me imagino, Fermín Villalpando. Ellos son de la Universidad de Durango. Y bueno, ellos nos van a hablar sobre recursos digitales didácticos en ActionScript 3.0. Entonces nos quedamos con la doctora Alicia López. Bueno, en primer lugar, damos las gracias por la invitación a participar en este evento. Les comunico a Fermín por algunas cuestiones técnicas de la presentación. Saludos, soy Fermín. No sé si ya tengan el archivo a la mano sobre la presentación. Es una... Bueno, no escuchamos, no sé si hay algún problema. ¿Me escuchan a mí? Universidad Juárez del estado de Durango está. René, parece que se salieron. Esperemos un momentito. Sí, hemos tenido algunos problemas de desconexión aproximadamente cada minuto. No sé si ya nos escuchan. ¿Sí? Sí, los escuchamos y estamos viendo la pantalla de su computadora. Muy bien, entonces iniciamos con nuestra presentación de recursos digitales didácticos en ActionScript 3.0. La introducción, por favor. Bueno, le dimos un clic en la primera escena de introducción. No podemos llamar todavía a los materiales didácticos que se diseñaron como objetos de aprendizaje. Sin embargo, sí estamos tomando la referencia teórica de objetos de aprendizaje derivados de Wiley y de la doctora Chan.
ella proporciona una definición con respecto a que un objeto de aprendizaje es una entidad informativa, digital, desarrollada para la generación de conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño de una tarea. Nosotros esperamos que estas lecciones que se diseñaron para aprender el propio lenguaje de ActionScript 3.0 vayan cumpliendo la definición de objetos de aprendizaje, así como sus características. En este caso de reusabilidad, de portabilidad y de espacio. Una de las cuestiones importantes que nos pareció es que estos recursos digitales se pudieran trabajar desde una plataforma Moodle, que es la que soporta el sistema virtual aquí de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Para la exploración de estos recursos digitales didácticos, se trabajó con el grupo de sexto semestre de la Facultad de Ciencias Exactas, específicamente en la materia de análisis numérico. Y la dinámica fue la siguiente. Eso se puede ver en la esfera 2 de la presentación. La dinámica fue la siguiente. Se subió cada una de las lecciones en el aula virtual correspondiente a análisis numérico y la indicación fue que los estudiantes lo trabajaran en fin de semana y para el domingo ellos debían subir la lección resuelta. El lunes se realizaba de manera presencial una retroalimentación. Esta dinámica siguió durante 4 semanas. Los temas que se trabajaron fueron capas. Bueno, primero una introducción, después al ActionScript 3.0, después se dio el tema de la línea de tiempo, capas y máscaras. Y al final lo que viene a ser algunas de las cuestiones ya para programación en ActionScript 3.0. La tercera esfera ya viene la lección 1, que la pueden ustedes visualizar, y en esta parte lo expone Fermín. Hola, para la primera lección lo que se estaba buscando era que los alumnos se familiarizaran con el entorno del programa Flash. En este caso utilizamos la versión Flash CS5. Se decidió utilizar esta versión por ser, digamos, muy común, y aparte de que la interfaz gráfica es muy similar a otros programas de edición y diseño que ya usan los jóvenes, como el muy popular Photoshop, es muy similar. Se diseñó una pequeña aplicación en Flash que ellos pueden descargar desde la plataforma virtual, donde se enseñaban algunos conceptos básicos de cómo era la interfaz. Esperemos, si tenemos aquí un pequeño vínculo en la parte de arriba donde dice lección, ahí damos un clic y debería de mostrarse la lección. Aquí no sé si es porque tengo una versión de Flash desactualizada, puede ser, pero si ustedes pueden visualizarla, me hacen por favor llegar si pueden verla. Si no, voy a buscar abrirla manualmente aquí. ¿Sí pueden abrir la lección? ¿Nos ayudaría a saber si pueden abrir la lección? Estamos siguiendo la lección por la videoconferencia. Ok, entonces, como ustedes pueden observar, esa lección fue la que los estudiantes tuvieron disponibles en el aula virtual durante el fin de semana. Ese fue el apoyo didáctico para que ellos pudieran después
realizar una aplicación de esa primera lección. En esa misma esfera está un icono que se llama producto, y ahí debe aparecer el producto realizado por alguno de los estudiantes. Voy a tratar de explicar un poco, porque no tengo la lección aquí a la mano para ver cuáles eran las instrucciones que se le dio al alumno. Ahí lo que observamos es básicamente un movimiento de objetos dentro del flash, una pequeña película de muy poco tiempo, que era el objetivo de la práctica, que los alumnos pudieran crear objetos dentro del entorno de flash, aplicarle ciertas características como lo es el color, la forma, archivarlos como elementos gráficos dentro del programa y darles una pequeña animación. Digamos que el producto es muy sencillo, es muy simple a comparación de otros que vienen más adelante, pero la idea era que este producto fuera completamente realizado sin ayuda de nadie, o sea, de un facilitador. Que no se requiriera un tutor ni nadie, que los chavos pudieran hacerlo directamente ellos sin ayuda. Y bueno, fue positivo, se logró que la mayoría de los alumnos hicieran con éxito la práctica, salvo en casos muy aislados que tenían que ver con problemas del software, de la plataforma ya del equipo de cada alumno que tenían en casa. Pasando a la lección 2, es muy similar. Aquí a lo que se le pide al alumno en esta pequeña aplicación que también aparece por aquí, era que se familiarizara con la línea de tiempo. La línea de tiempo es la que permite hacer las animaciones dentro del flash. Voy a ver si puedo ver. Bueno, sigo teniendo problemas aquí con la versión del player, del Flash Player, pero el producto sí se ve bien. Me imagino que es por la versión voy a dar aquí en clic en el producto. Lo que observamos aquí es básicamente una interpolación de movimiento utilizando la línea de tiempo, y esta es una pequeña animación subida por una de las alumnas. También esta animación se realizó en base al applet que ellos bajaron desde la plataforma virtual, también sin ayuda ni intervención de ninguna persona. Me estoy yendo un poco rápido por cuestiones de conexión. Volviendo de nuevo a la presentación, vamos a ver lo que pasó en la lección 3. Si quieres ya nada más dar el producto y de qué tema. Sí. Aquí sí, por alguna razón nos está funcionando la... Hola, perdimos conexión. No sé si somos nosotros. Parece que se salió la Universidad Juárez del Estado de Durango. Durango, ¿nos escucha? Yo creo que tenemos que esperar unos segundos para que vuelva a hacer su conexión. Ya regresamos, ¿me escuchan? Perfecto, ya los escuchamos. Okay. Gracias, Durango. Bueno, gracias. Si pueden abrir esta pequeña aplicación con el fondo así de color rosa. La técnica que se utilizó para animar el fondo y el primer botón donde aparece la introducción está hecho con la técnica de máscaras. Esta misma técnica se utilizó para hacer este applet y es la misma técnica que se enseña en el applet a hacer a los alumnos. Es decir, estamos utilizando el mismo recurso que queremos enseñar. O sea, es una forma de enseñar el recurso mediante el mismo recurso. Y así motivar al alumno para que se familiarice con el ambiente y también
que pueda ser algo práctico, como lo mencionaban ya otras personas, para que el alumno se motivara. Finalmente, esta es la última lección que se presentó en el curso. Esta fue la única lección en la que se les dio alguna tutoría por cuestiones de la complejidad, que es programación ya un poco más dura. Voy a ir al producto final. La lección es exactamente igual al producto final y voy a pasar directo al producto para que se vea qué es lo que se hizo aquí. Bueno, lo que tenemos es una pequeña pantalla con un objeto, un elemento, en este caso es una mariposa. Hubo alumnos que utilizaron otras formas, que es lo mismo. Podemos interactuar con el objeto haciendo ciertas cosas, podemos arrastrar el objeto. Utilizando los botones que aparecen aquí alrededor del objeto, podemos darle ciertas órdenes, por así decirlo. Por ejemplo, mover hacia la izquierda el objeto, hacia la derecha, presionando los botones que tenemos ahí. Podemos empezar a reproducir la animación que tiene el objeto ya programada, rotarla. Podemos aumentar el tamaño del objeto o escalarlo a un tamaño bastante más grande. Podemos ocultar el objeto, ir a una página de internet, y aquí en el botón resetear, que está en la parte inferior, podemos regresar el objeto a sus condiciones originales. Este es básicamente esto que estamos viendo aquí es el producto de un alumno, el producto terminado en base a la actividad que se realizó en clase. Y finalmente vamos a pasar a lo que son la cuestión de evaluaciones. Pero al final de las lecciones se les presentó a los estudiantes, se les entregó una encuesta tipo Likert que nosotros diseñamos para que ellos nos dieran sus opiniones respecto a estas lecciones que se trabajaron de ActionScript 3.0, y los resultados se muestran en esta esfera de evaluación, siendo favorables. De manera general podemos decir que más del 70% de los estudiantes se mostraron totalmente de acuerdo respecto a diferentes aspectos que se evaluaron, como fue si aprendieron el ActionScript 3.0, si fueron claras las lecciones y si les gustaría seguir aprendiendo este tipo de lenguaje a través del aula virtual. Como conclusiones tenemos en la última esfera que el curso básico del ActionScript 3.0 se implementó bajo la dinámica, primero, de que fuera una intervención directa, y esto se logró bajo la implementación de los diferentes recursos didácticos, y como bien comentó Fermín, el propio objeto de aprendizaje en este caso fue el recurso que se utilizó para que lo aprendieran. Para crear un objeto. Sí. Exactamente. Y asimismo los alumnos mostraron a través de sus tareas que el material didáctico de las lecciones que se les proporcionó les ayudó y aprendieron esto como evidencia de sus productos. De nuestra parte es todo, muchas gracias. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Bueno, tenemos tiempo para algunas preguntas. Queremos ver si hay preguntas o comentarios. Sí, René, yo tengo una pregunta de David Warren. Él nos pregunta que si hay alguna taxonomía para las actividades que plantean y si esta se utiliza en la evaluación del aprendizaje producto de la actividad. Me parece que es para Fabiola. De la actividad, no le entiendo la pregunta. A ver, es que habla de una... A ver, quiero ver si estoy entendiendo la taxonomía. Sí existe una taxonomía que propone John Biggs también, que la trabaja, y es la taxonomía para el logro del aprendizaje. Sí es, digamos, en la creación de su modelo, maneja él diferentes niveles para ver esta cuestión del producto del aprendizaje, que es la taxonomía Solo, se llama. Es esa la... En ese sentido va, que si
bueno, entiendo que sí hay una taxonomía inmersa en el modelo de enfoques de aprendizaje, sí la tiene, pero no la presentamos en este trabajo. Se llama taxonomía solo. ¿Es así la pregunta? Entiendo que viene una segunda pregunta como consecuencia de la primera y se utiliza esta en la evaluación del aprendizaje producto de la actividad. En la creación del modelo sí. Está en la teoría, en el marco teórico, por eso hablamos del modelo, la parte teórica del modelo de John Biggs, de donde parte el modelo de John Biggs. Así es, integra una taxonomía de que habla sobre el nivel de profundidad del aprendizaje, se llama taxonomía solo, está inmersa en el marco teórico del modelo, así es, exactamente, y esto valora la calidad del aprendizaje, por decirlo de algún modo, pero no se presentó en este estudio. ¿Sí es así la pregunta? Yo entiendo que sí, ya que ya no me ha dicho lo contrario. Ok, gracias. Ok, más preguntas o comentarios, bueno, sobre también la doctora Alicia Betancourt, que tenemos también todavía por acá. César Quintana Roo, ¿no hay alguna pregunta? Bueno, si me permiten... Un comentario, más bien pregunta, ¿este curso en dónde lo están impartiendo? ¿Cómo en qué contexto? Para la otra. Estas lecciones de ActionScript 3.0 se insertaron en el curso de análisis numérico de la licenciatura en matemáticas aplicadas en la Facultad de Ciencias y Exactas de aquí de la universidad. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sí, yo tengo alguna. El curso está, digamos que solamente ha sido planeado momentáneamente para ese curso de métodos numéricos, o tienen planeado moverlo hacia otros cursos de matemáticas. Sí, estamos proponiéndolo a la academia, bueno, más bien al grupo de revisión curricular al interior de la facultad, de tal manera que este tipo de contenidos de diseño, en el caso para ActionScript 3.0, se considerara en alguno de los cursos de computación que se llevan actualmente en la escuela. En este caso, aprovechando la... Parece que se volvió a salir la Universidad Juárez del Estado de Durango. Me parece que seguimos sin conexión con Durango, ¿verdad? Sí, René, continuamos sin conexión con Durango. Bueno, de nuevo nos desconectamos, pero espero que se haya alcanzado a escuchar la respuesta. Sí, Alicia, sí, sí, sí la alcanzamos a escuchar. Ahí me queda un poco la duda. Digamos que
sistema puede ser montado en cualquier plataforma porque, bueno, hay un poco de incompatibilidad en la forma en que se usa la versión 3.0, ¿no? Con algunas plataformas, sobre todo Linux, Windows y Mac, ¿no? Sí, no estamos seguros de que sea totalmente portable. Por eso todavía no lo podemos llamar como objetos de aprendizaje. Sería cuestión de ir haciendo estas evaluaciones. Y bueno, ahí está disponible para ustedes. Y si hay algún comentario que pudiéramos nosotros mejorar o que ustedes lo pudieran probar, pues para nosotros sería de mucho beneficio. Me parece muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, parece que ya no. Bueno, nada más agradeciendo a la doctora Marta García, que bueno, tuvo que salir porque tenía clase a las 12. Agradeciendo también a la doctora Fabiola Campo y a la doctora Alicia Ardancourt. Muchas gracias por su presencia. Los seguimos invitando para estos días, este ciclo de conferencias de la comunidad de matemáticas, especialmente dirigidos al área de matemáticas educativas. Y bueno, también recordándoles que una buena forma de mantener en contacto de las actividades de la comunidad y en general de todas las comunidades de aplicaciones del CUDI es que ingresen a la página, se den de alta dentro de las actividades de las comunidades para que estén enterados al día de qué es lo que se está haciendo, ¿no? Y bueno, la próxima la tenemos planeada para el mes de septiembre. Y bueno, en caso de que haya algunas otras instituciones que quieran colaborar con estos días virtuales, pues bueno, que se pongan en contacto conmigo. Ya tenemos varias instituciones que están interesadas y ojalá y se siga creciendo el número de instituciones que tenemos por acá. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias por la invitación. Que tenga buen día. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.